Hola, yo soy el profesor José Mateo, profesor de la especialidad de endodoncia de acá de la UniCPO, y en esta ocasión vamos a conversar un poco acerca del retratamiento endodóntico. Doctores, de los tratamientos endodónticos que nosotros realizamos, el procedimiento más complicado y que nos da más dolor de cabeza es el retratamiento endodóntico. Y es bueno nosotros pensar el por qué, nosotros también saber el por qué es el procedimiento más complicado que nosotros vamos a tener en nuestra rutina diaria. Hablando de una forma mecánica, ¿qué sería el retratamiento endodóntico? Entonces, el retratamiento endodóntico, hablando un poco más de técnicas y de procedimientos, sería nosotros rehacer todo el procedimiento que ya fue realizado por un colega en condiciones que nosotros no sabemos, y también nosotros dar un mejor resultado a este tratamiento y nosotros poder tener garantía de que nosotros vamos a poder conducir de una manera eficaz y adecuada este tratamiento para nosotros poder tener un mejor tratamiento y ofrecer un mejor servicio a nuestros pacientes. Hablando un poco más con relación al retratamiento, me surge una duda, doctor, para preguntarte a ti que te acabas de graduar o que no eres especialista en endodoncia, que eres odontólogo general, pero que te gusta la endo. ¿Cuál es el principal problema que tú ves cuando tú realizas un retratamiento endodóntico? Entonces, doctores, en esta clase nosotros vamos a tener como objetivo aclarar algunas dudas, principalmente del diagnóstico, cuándo un diente necesita ser retratado, y ahí entonces poder planear nuestra estrategia de trabajo o nuestra terapéutica de tratamiento para nosotros entonces poder garantizar y facilitar lo que es un tratamiento difícil, complicado, que nos da bastante dolor de cabeza. Para facilitar lo que es el retratamiento endodóntico en las consultas odontológicas o en nuestra consulta diaria, nosotros tenemos que implementar una sola cosa que nos va a ayudar bastante a poder facilitar y simplificar nuestro tratamiento. Y esto que nosotros debemos implementar es la tecnología. A través de la tecnología nosotros vamos a poder simplificar, agilizar. Hablando de una parte técnica, la remoción de la gutapercha va a ser mucho más rápida, mucho más fácil si nosotros implementamos tecnología en nuestro tratamiento. Dentro de esta tecnología nosotros podemos hablar sobre retratamiento con sistemas mecanizados en endodoncia. Nosotros podemos hablar de retratamiento con sistemas oscilatorio o reciprocante en endodoncia, y también nosotros podemos utilizar la tecnología como es el ultrasonido, la tomografía, todo esto para nosotros poder mejorar y facilitar nuestro paso a paso operatorio dentro de los retratamientos. Entonces, doctor, te voy a mostrar cómo nosotros vamos a realizar un retratamiento con el sistema ProTaper retratamiento de la casa Dentsply. También voy a mostrarte cómo nosotros hacer un retratamiento súper rápido con una lima reciprocante del sistema Reciproc de la casa BDW, y también voy a mostrarte cómo llevar la aplicabilidad del ultrasonido en endodoncia para nosotros auxiliarnos en la remoción de la gutapercha y también facilitar lo que es nuestro retratamiento endodóntico. Y ahora, ya acá en un ambiente más clínico, vamos a demostrar cómo nosotros podemos implementar la tecnología para auxiliarnos en nuestros retratamientos. Y en este primer momento, nosotros vamos a mostrar el sistema de retratamiento del sistema ProTaper retratamiento de la casa Dentsply. Entonces, obviamente, nosotros vamos a necesitar un motor endodóntico para poder utilizar las limas mecanizadas del sistema ProTaper retratamiento. El motor que vamos a utilizar entonces es el motor Smart Plus de la casa Dentsply, un motor que podemos utilizar todos los tipos de movimientos, tanto rotatorio como oscilatorio y también reciprocante. Pero recuerden que este sistema es un sistema rotatorio. Entonces necesitamos programar en nuestro motor ya con velocidad y torque preestablecido por el fabricante de los instrumentos. Entonces vamos a colocar en la programación indicada y vamos a mostrar cómo utilizar. Y ahora hablar un poquito sobre los instrumentos que nos van a auxiliar en la remoción de la gutapercha, en este caso el sistema ProTaper retratamiento.
Entonces es un blister surtido que vienen 6 instrumentos, 2 instrumentos de 1, 2 instrumentos de 2 y 2 instrumentos de 3. Es una secuencia de tratamiento, entonces como le mencioné son 3 instrumentos que vamos a utilizar. El instrumento de 1 es un instrumento utilizado para la remoción de la gutapercha del tercio cervical del diente. Ya el instrumento de 2 lo vamos a utilizar un poco más profundo con relación a los tercios del diente, es decir, vamos a utilizarlo en tercio cervical y en tercio medio. Y ahí el último instrumento, que es el instrumento D3, lo vamos a utilizar a la longitud de trabajo. Es un instrumento que ya va a abarcar los 3 tercios del conducto para poder remover la gutapercha, tanto la residual que quede en los tercios cervical y medio, así como también la gutapercha apical. En este momento voy a colocar entonces lo que es la lima D1 adaptada al contraángulo del motor. Verifique siempre que esté bien ajustada, ¿ok? Y ahí, una vez ajustada, voy a verificar la velocidad y el torque preestablecida por el fabricante. Entonces ustedes se pueden fijar que con 250 RPM y 2 de torque, 2 newtons de torque, nosotros vamos a trabajar con la lima D1 y D2. Para no hacerle el cuento tan extenso, yo voy a utilizar solamente la lima D1 en este momento en movimientos rotatorios, ¿ok? Recuérdense que la lima D1 solamente va a trabajar hasta el tercio cervical. Entonces es un instrumento que tiene punta activa, o sea, punta cortante, para nosotros poder remover más fácil la gutapercha que se compacta en el tercio cervical. En este momento vamos a adaptar al contraángulo la lima D2 a la misma velocidad y el mismo torque, ¿ok? Entonces, movimientos rotatorios, nosotros vamos a hacer movimientos de entrada y salida dentro del conducto, y esta lima, ustedes ya pueden percibir que es una lima un poco más larga y es una lima que va a trabajar tanto en el tercio cervical como en el tercio medio del diente. La punta es no cortante para nosotros poder evitar desvío donde normalmente inicia la curvatura, que es en el tercio medio de las raíces. Una información muy importante, doctor, es siempre nosotros recordarnos cambiar la velocidad y el torque del instrumento que vamos a utilizar. En el sistema ProTaper retratamiento, la misma velocidad para la D1 y para la D2, pero ya para la D3 nosotros necesitamos cambiar el instrumento, ¿ok? Entonces, miren, es velocidad 250 RPM y 1.5 newtons de torque. Es un torque más bajo para trabajar con más fuerza y más seguridad. Ahora voy a adaptar al contraángulo la lima D3. En movimientos rotatorios predeterminado por el fabricante, nosotros vamos a ver también que es una lima un poco más larga comparada con la D1 y la D2, y ella va a trabajar en los 3 tercios del diente hasta la longitud de trabajo. Ahora, haciendo una comparación de los tamaños de los 3 instrumentos, podemos verificar que existe una diferencia en la longitud de los mismos. Entonces, la D1 es una lima más pequeñita, no solamente para el tercio cervical. La D2 es una lima mediana, por así decirlo. Y la D3 es una lima que va hasta la longitud de trabajo con todo el instrumento utilizado en el motor a la medida de trabajo. Y hablando en relación a los tamaños en longitud de los instrumentos, entonces tenemos un instrumento D1 con 16 milímetros de longitud, un instrumento D2 con 18 milímetros de longitud y el instrumento D3 con 22 milímetros de longitud. Entonces, una secuencia muy fácil de nosotros poder utilizar, y es claro que va a simplificar lo que es la remoción de la gutapercha. Y doctores, solamente para concluir, es muy importante recordar el siguiente detalle. Con la secuencia ProTaper retratamiento no es suficiente para instrumentar el sistema de conducto. Luego de la remoción de la gutapercha con el sistema ProTaper retratamiento, nosotros debemos utilizar una nueva secuencia de instrumentación para nosotros poder reinstrumentar nuestros conductos y ahí sí prepararlo
para la medicación intraconducto y posteriormente la obturación de todo el sistema de conducto radicular. Y ahora, continuando con la demostración de cómo implementar la tecnología en nuestros retratamientos endodónticos, principalmente para la remoción de la gutapercha, les voy a mostrar y les voy a hablar un poquito sobre el sistema recíproco. Y es claro que nosotros vamos a auxiliarnos de nuestro motor endodóntico. De esta vez vamos a utilizar un motor diferente, porque es el mismo motor de la casa fabricadora de las limas. Una observación muy importante es que estas limas pueden ser utilizadas en todos los motores, no tiene que ser específicamente de la marca. Es que nosotros tenemos compatibilidad con los instrumentos, entonces vamos a utilizarlo también para poder mostrarle y que ustedes conozcan un poquito más. ¿Okay? Vamos a utilizar el motor BDW Silver de la casa BDW. Es un motor que tiene todos los sistemas reciprocantes, pero es un motor que es apropiado para los instrumentos reciprocantes. Él tiene una característica muy interesante y es que nosotros podemos utilizar el motor accionado al contraángulo a través de la pantalla y también podemos accionar el motor utilizando un pedal. Entonces, hay personas que tienen preferencia de utilizar un pedal para el accionamiento del motor y otras personas prefieren un botón en el contraángulo. Este motor nos ofrece los dos beneficios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los instrumentos recíprocos para el retratamiento endodóntico. La verdad, los instrumentos reciprocantes fueron diseñados para la parte de la instrumentación, pero también fue demostrado en la literatura actual que ellos tienen una excelente función también para la remoción de la gutapercha. Los instrumentos recíprocos, ellos son instrumentos con concepto lima única. Entonces nosotros vamos a hacer la desobturación solamente utilizando un único instrumento. En este blister nosotros vemos 3 instrumentos, pero son los mismos, ¿ok? Mismas características, mismas longitudes y mismo tamaño. Solamente que vienen varios instrumentos en un mismo blister como la presentación comercial. Y ahora vamos a adaptar el instrumento en el contraángulo del motor. Siempre recuérdense que tiene que tener este toquecito y asegurarnos de que está bien trabada para que al momento de la instrumentación esto no se desplace y se pueda salir de la cabeza del contraángulo. Entonces, como les mostré, en este motor nosotros tenemos la ventaja de poder accionar el instrumento en la pantalla del motor, ¿ok? Y ya escuchen este movimiento. Si ustedes perciben, es un movimiento oscilatorio, no es un movimiento rotatorio. El sonido del instrumento ya nos dice que él no está haciendo una circunferencia, sino él está haciendo un movimiento de oscilación. ¿Ok? Entonces, como les mostré, podemos accionarlo en la pantalla del motor y también podemos accionar nuestro instrumento en el pedal del motor. ¿Ok? Entonces, acá está accionado. Vemos cómo él funciona también perfectamente, sin la necesidad entonces de tocar fuera del campo quirúrgico, un poco más higiénico también, un poco más seguro, ¿no? Con relación a las normas de bioseguridad. Y ahora vamos a hablar solamente los detalles de las características del instrumento. Entonces, es un instrumento que mide 25 milímetros. Es un instrumento que trabaja progresivamente. Me explico. Entonces nosotros vamos a ir trabajando tercio por tercio de la raíz del conducto. Tercio cervical primero, tercio medio y tercio apical. Siempre auxiliándonos de una buena irrigación para ayudarnos en la remoción de la gutapercha. Y doctor, ahora vamos a continuar con una tecnología muy diferente de la que hemos hablado hasta aquí y es la remoción de la gutapercha con el auxilio de un aparato muy utilizado en la endodoncia que es el ultrasonido. En este caso nosotros vamos a utilizar el ultrasonido de la casa Acteon Sateleki. Es el ultrasonido de excelente uso, es el Neutron P5 XS de la casa Acteon. Este aparato es un ultrasonido que puede ser utilizado para todas las funciones de endodoncia, dentro de las que podemos mencionar la activación de la irrigación, hasta las más extremas como son la remoción de pinos intraconducto. Es un ultrasonido, es un aparato que tiene una potencia hasta 20, tiene irrigación
integrada para cuando necesitemos este tipo de auxilio. Y también en la parte de retratamiento nos va a ayudar a remover la gutapercha mucho más fácil a través de una irrigación continua. Y en esta ocasión nosotros vamos a utilizar un inserto de ultrasonido también de la casa Action Satelet, que es el inserto ET20 de la casa Action. Este es un instrumento, es un inserto muy peculiar que nosotros lo vamos a utilizar para la remoción de la gutapercha a través del movimiento ultrasónico auxiliado en el aparato. Para la adaptación del inserto en el aparato de ultrasonido, nosotros vamos a auxiliarnos del uso de una llave que nos va a ayudar a ajustar el inserto en la rosca del aparato. Es bueno siempre nosotros asegurar un poco el inserto antes del uso de la llave, ¿ok? Hasta dejarlo seguro. Y ahí nosotros vamos a dar solamente una finalización, ¿ok? Una vez esté bien ajustado, está listo para ser utilizado. Un aspecto muy importante al momento de nosotros poder utilizar el inserto en el aparato de ultrasonido es siempre fijarnos en la potencia que nosotros vamos a utilizar en el ultrasonido. El fabricante siempre nos va a indicar la potencia ideal con la cual nosotros podemos trabajar. En este caso, nosotros vamos a ajustar una potencia de 35 a 50% de la potencia de nuestro aparato de ultrasonido. Entonces ajustamos la potencia del ultrasonido. Ustedes ven que ya cambió de color para un color más amarillo, que es un color compatible con la que está acá en el inserto. Entonces vamos a ajustar a 50% del ultrasonido y ahí está listo para ser utilizado. Auxiliándonos en el pedal, entonces vamos a utilizar nuestro inserto. Para retratamiento, yo recomiendo siempre comenzar la desobturación sin la irrigación continua para poder visualizar la embocadura del conducto y la gutapercha cervical. Y luego nosotros entonces vamos a poder hacer la activación de la solución irrigadora continua para que inicie y nosotros poder auxiliarnos ahí con la irrigación, la remoción de la gutapercha. Y hablando un poquito de las características físicas del inserto, entonces nosotros tenemos un inserto que mide la longitud completa 20 milímetros y la parte activa del instrumento 15 milímetros. O sea, es suficiente para nosotros poder desobturar bastante longitud y remover bastante gutapercha con este inserto. También él tiene un diámetro de punta del instrumento compatible con una lima 30, o sea, 0,30. Y también la conicidad es 0,6 de este inserto. Es muy importante siempre recordarnos que la máxima de potencia que nosotros vamos a poder utilizar es 50% de la potencia de nuestro aparato de ultrasonido. Doctores, me gustaría saber si les gustó el contenido que les pude presentar. Es bueno que sepan que esto es solo un poquito de lo que nosotros vamos a tener en nuestro diplomado, nuestra mini residencia en endodoncia, que va a ser realizada del 18 al 24 de noviembre acá en la UniCPO Bauru. Pero más detalladamente, ustedes van a tener la oportunidad de saber cómo va a funcionar, los detalles, los días, los horarios, el equipo de profesor en un webinar que nosotros vamos a tener el día 8 de agosto. Entonces no te puedes perder la oportunidad de participar en este webinar, de enterarte y empaparte más de todo lo que va a ser nuestra mini residencia en endodoncia acá en la UniCPO de Bauru.